Quiero comenzar con leyendo el versículo Isaías 41, 10. Dice, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de justicia. Esta es una inspiración para uno. Gracias le doy a mi Dios por las oportunidades que Él me ha otorgado de ver su mano obrando en la vida de uno. Cuando uno confía plenamente en Dios, ¿a quién le voy a temer? Y esto me sucedió. Es verdad que han pasado años, pero esto nunca lo olvido, cómo Dios dirigió, me guió en momentos difíciles. Y ese es un Dios maravilloso, el que tenemos nosotros. Resulta que para el 60 por ahí, estuve en el ejército. ¿Y qué sucede? Que a todos los objetores por conciencia, a todos los religiosos, tenían que llevar una carta del pastor de la iglesia para enseñarle al capitán que uno era religioso. Y entonces él me dijo, pues está muy bien, los sábados tú lo tienes libre. Bueno, estuve cierto tiempo en Tortuguero. ¿Y qué sucede? Allí yo tuve una pequeña experiencia, porque siempre que íbamos a acostarnos, yo me arrodillaba y tenía mi oración. Bueno, ¿qué sucede? Que uno de los que estaban en la caseta se quería burlar de uno. ¿Y qué hizo él? Se puso de rodillas y dice, el diablo que me sostenga. Y yo dije, ay, mi madre, ¿qué tipo este? Bueno, ¿qué sucede? Que fui trasladado a Virginia, a Camp Pickett, Virginia. Allí enviaban a todos los objetores por conciencia. Siempre me acuerdo que entre los compañeros que teníamos nosotros, allí estaba Elías Burgos. Bueno, que todo el mundo lo conoce por Elías Burgos. Y entonces él siempre estábamos juntos. Bueno, ¿qué sucede? Que después de varios meses en ese campamento, yo había visitado el hospital un par de veces por un problema que tenía en el oído. Resulta que un día llega el sargento y me dice, Hernández, tú tienes que, tú tienes que regresar a Puerto Rico. Y yo dije, qué bueno esto. Pero, ¿qué sucede? Que él me trajo todos los papeles y me lo entregó y me dijo, mira, el tren sale a tal hora, nosotros te vamos a llevar a la estación del tren. Así lo hizo. Y yo pensé, ¿y ahora qué hago yo? Si el pasado mañana es que pagan y yo lo que tengo son 5 centavos en los bolsillos. Y tener yo que ir a New Jersey, a Camp Pickett, New Jersey. Bueno, ¿qué sucede? Que me llevaron a la estación del tren y yo dije, bueno, ¿qué haré yo con 5 centavos en los bolsillos? Si tengo que incurrir en algún gasto, ¿qué será de mí? Bueno, el tren se detuvo en Washington y allí se bajaron algunos pasajeros
y subieron otro. Cuando subieron, un señor, como estaba con ropa militar, un señor viene y se sienta al lado mío, que estaba en Washington, y se sentó a mi lado. Y yo dije, bueno, ¿qué sucederá ahora yo con 5 centavos en los bolsillos? Yo tengo que comer, tengo que ordenar con la comida. Bueno, ¿qué sucede? Que el señor que se sentó a mi lado, empezamos a hablar y él me dijo que él había estado en Puerto Rico y que él había estado mucho tiempo porque él era un coronel del ejército. Bueno, ¿qué sucede? Empiezan un mozo a recoger las órdenes del almuerzo. Y yo dije, ¿qué voy yo a ordenar si no tengo nada? Porque los gastos extras corrían por uno. Y yo decía, aquí me quedaré yo sin comer, porque con 5 centavos, ¿qué voy a comprar? Bueno, sucede que entonces el señor que estaba a mi lado viene y me dice, ¿tú vas a ordenar? Y yo dije, ordena que los gastos corren por mí. Y yo dije, mira qué bueno esto. Y entonces me trajeron el almuerzo y yo, imagínate, con tanta hambre que tenía. Luego, él iba para Nueva York y yo, perdonen, y yo dije, bueno, cuando llegue a New Jersey, yo tengo que bajarme allí y trasladarme al campamento, pero esos son gastos de mi bolsillo y yo lo que tengo son 5 centavos. Bueno, cuando llegamos a New Jersey, él siguió en el tren para Nueva York y yo me quedé allí en la estación del tren. ¿Qué sucede? Que en la estación del tren era un privilegio para mí porque hacía mucho frío, ya para noviembre el frío era bastante. Y a mí todavía no me habían dado la ropa del invierno. Y yo salía de la estación del tren y miraba a ver si había alguna forma de que yo pudiese llegar al campamento, porque yo tenía de allí pagar el pasaje, o sea, el peaje hasta el campamento. Y yo dije, yo salía afuera y el frío era tan fuerte que yo decía, pero no, me tengo que regresar a la estación del tren. Bueno, cuando regreso y me voy a la estación del tren, al momento el taxista me dice, mira, ¿va para el campamento? Y yo dije, no ahora. ¿Por qué? Porque tenía que pagar al taxista. Y yo con 5 centavos en los bolsillos. Bueno, ¿qué sucede? Que yo salía y no podía estar fuera por el frío. Llegó el momento, mi hermano, cuando ya eran las 10 de la noche y el taxista vino a donde mí y me dice, mira, esta es la última guagua que sale para el campamento, ¿y qué tú vas a hacer? Y yo dije, ay, es que yo no tengo chavo para pagar el pasaje. Y él me dije, habérmelo dicho antes, toma. Y el taxista, en vez de yo pagarle a él me pagó a mí. Y yo tomé la guagua y llegué al campamento.
pero ya había pasado el tiempo de la cena. Y todos los soldados bajaron cuando llegaron al campamento, a las casetas, y yo dije, bueno, yo soy el último en salir. Y cuando voy a salir, que ya todo el mundo había salido, veo una fundita. Y yo dije, a alguien se le quedó esto. Y cuando yo abro, era un sándwich que estaba allí, que lo tenían. Y yo dije, voy a ver, y lo abro, y yo dije, este lo puedo comer. Y yo dije, ay, gracias a Dios mío. ¿Por qué? Porque con tanta hambre que tengo, y presentarme un sándwich, imagínense. Bueno, ¿qué sucede? Que llegué al campamento, y en el campamento pude, o sea, me asignaron a una cama de esa litera y yo pasé toda la noche y yo dije, y ahora mañana, ¿qué voy a hacer yo con 5 centavos en los bolsillos? Los gastos que se incurren. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando al otro día por la mañana vengo y empiezo a ver las camas y eso. Y no sabe que en la cama posterior a la mía estaba un amigo mío, que es de Espinal, que estuvimos en la escuela aquí de los Torres, Ángel Torres. Y yo le dije, ay Ángel, después que lo saludaron y todo, porque él venía de Corea. Y me dice, ¿qué te pasa? Yo dije, que tengo tanto frío que no puedo salir afuera porque no tengo con qué comprar un suéter. Y él me dice, despreocúpate, óigame. Y apareció también la solución para el frío. Bueno, ¿qué sucede, hermano? Y en cada momento que pasaba yo podía palpar la mano de Dios obrando en favor de uno. Con 5 centavos, hermano, viajar no es tan fácil. Es verdad, como humano uno se preocupa un poco. Bueno, ¿qué sucede? Que yo tenía que estar en el campamento unos días para luego salir hacia Puerto Rico. Y, hermano, qué hermoso es saber que Dios está con uno. Y yo dije, bueno, yo quisiera trasladarme trasladarme porque quería ir a mi casa. Mami y papi no sabían que yo había llegado a Puerto Rico. Y yo dije, pero ¿cómo voy a llegar si nadie me va a llevar con 5 centavos en los bolsillos? Y entonces, como pude, llegué a la entrada de Buchanan, allí donde siempre los carros públicos se paran para recoger los que vienen, los soldados. Y yo dije, yo voy a ir ahí y no sé qué voy a hacer, porque a lo mejor tengo que regresar a la caseta, porque yo no tengo para pagar el pasaje. Bueno, pero cuando llego al portón, ¿qué pasa? Óyeme, allí estaba un tío mío, que en aquel tiempo él guiaba, tenía carro público de San Juan, y cuando él me ve, viene corriendo y me echa los brazos y me dice, vente, que nos vamos seguida. Óigame, y yo dije, pero mira también cómo Dios sigue obrando en uno. Y cuando llegué a casa,
Bueno, que él me llevó a mi casa y qué sorpresa fue para mami verme, porque ella no sabía que yo estaba en Puerto Rico. Y yo dije, oh Dios mío, cómo tú has aparejado el camino para que yo tenga solución a lo mismo. Bueno, hermano, y yo le doy gracias a Dios porque en ese instante yo pude ver cómo Él dirigía los pasos de uno. Y Él no nos abandonará, como el versículo que leí. Él no nos abandonará. Así que confiemos plenamente en Él, que Él va a obrar en uno. Uno se siente como desesperado por un momento, pero estamos en las manos de Dios y Dios va a dirigir todo. Y mira cómo Dios me dirigió. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios porque Él obró en aquella ocasión y Él va a seguir obrando. Es verdad que tengo un bastón que me ayuda, pero yo espero hasta lo último tener el bastón porque Dios tiene algo para uno y es la vida eterna. Hermano, ese es el regalo más lindo que se puede obtener, que Dios pueda decirle a uno, bienvenido. Oh, mi hermano, esperamos que todos los que estamos aquí puedan decir amén y puedan entrar por la Canaán celestial y allí viviremos toda una vida y allí no va a tener unos problemas ni nada. Así que Dios nos bendiga grandemente.